por el Pobrecita estamos operando pacientes de 12 años y ya llegamos a 17 años con 3 cesáreas, lo que incrementa el riesgo de nuestras pacientes de sangrado, de placentas previas, de placentas que les llamamos secretas y que incluso hay muerte. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al programa Ya Oíste. Mi nombre es Cristian Ortiz. El día de hoy comparto cabina con Javier Jiménez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Cristian, muy bien, muy buenas tardes, días o noches, según sea el caso que nos estén escuchando. Nuevamente aquí platicando sobre temas interesantísimos para el Instituto, sus derechohabientes y al público en general. Y para hablar precisamente de estos temas tenemos la visita de la ginecobstetra Susana Cuellar, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Estoy aquí con un gusto de que me hayan invitado y pues para hablar de un tema muy interesante y un tema que nos atañe a todos y que espero pueda yo de alguna forma dar mi experiencia y conocimiento para que lo puedan llevar a cabo. Perfecto, sí, este tema es métodos anticonceptivos y barreras de protección en cuestión de sexualidad. Pareciera que es un tema muy sencillo porque creo que ya hay acceso a información en todos lados, pero la realidad es, creo que todavía sigue siendo poco hablado. Desde su experiencia, ¿cómo lo ve usted? Definitivamente es un tema poco hablado o muy desinformado, pero no hay esa responsabilidad por parte de los usuarios de acudir a utilizar métodos de anticoncepción. Entonces es un tema muy importante porque definitivamente estamos teniendo muchos incrementos en embarazos no planificados, desde adolescentes, jóvenes, incluso gente que ya está cerca a la menopausia, y bueno, pues esto incrementa el riesgo para nuestras usuarias. Y es que además ese es un tema que creo es importante platicarlo. No solamente la anticoncepción se va a referir a las generaciones más jóvenes, sino también podemos hablar de anticoncepción ya en personas adultas funcionales, y el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos directamente a la idea de, bueno, es que la anticoncepción solamente para los más pequeños, para los que están iniciando su vida sexual, pero pues la decisión de tener hijos o no tenerlos en determinado momento, pues puede ser a cualquier edad, ¿no? Así es, exacto. La planificación, bueno, se puede utilizar, hemos visto usuarios desde los 11 años hasta 50 años en donde se puede llegar todavía a haber un embarazo no planificado. Claro, en este abanico, como decía, de posibilidades, ¿en México hay alguna información sobre qué método anticonceptivo es el que de repente es el favorito de las mexicanas y los mexicanos, o no tenemos esa información de repente, no se ha trabajado sobre ello? Bueno, yo creo que información hay muchísima, desde en las clínicas, en los consultorios, en los hospitales, e incluso pues ellos a base del conocimiento que tienen por internet, hay mucha información. Yo creo que es más bien el querer acercarse y el querer utilizarlo, ¿no? Desde que inician ellos su vida sexual, pues deben de tener esa responsabilidad, ¿sí? Y aparte, no solo en cuanto al problema de embarazos, sino también a que hemos tenido un incremento en cuanto a enfermedades de transmisión sexual por la falta de uso de estos métodos. Estaba yo investigando y veía que en México el promedio en el que los jóvenes inician su actividad sexual es 15 años, de acuerdo a InMujer. Veía que alrededor de 15 y 19 años iniciaban la actividad sexual. Entonces, obviamente esto es un promedio, lo cual nos quiere decir que inician mucho antes. Nos comentaba fuera del aire que ha visto embarazos adolescentes en 12, que yo ya hasta diría que son embarazos infantiles. Así 12, es. 11 años. El problema radica, o creo yo, desde en qué momento abordamos el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, porque probablemente cuando las pláticas de los padres llegan, probablemente ya son muy tarde, ya empezaron, o incluso se enteran que sus hijos tienen actividad sexual cuando ya hay un embarazo, ya hay un contagio o algún otro problema relacionado con la actividad. Sí, yo creo que hay muchos tabús o mitos en cuanto a la sexualidad, y con tanta información que actualmente tienen ya nuestros adolescentes y nuestros niños, yo creo que cada vez es más importante llegar temprano
tempranamente a los hijos y platicarles de los métodos de planificación, platicarles sobre sexualidad, sobre qué es una vagina, qué es un pene, qué es un embarazo, las problemáticas de un embarazo a temprana edad. Yo creo que eso es en el núcleo familiar. Se ve apoyado obviamente por la educación también que les dan en la escuela, educación sexual, en donde se les tocan varios temas. Yo he visto en los libros de quinto año y desde cuarto ya se les empieza a hablar sobre órganos sexuales. En quinto ya se les habla sobre embarazos, por lo cual nosotros tendríamos ya como padres hablarlo desde antes, ¿no? No con una finalidad de conocimiento y puedes hacerlo, pero sí de conocimiento por si lo haces. Claro, y más porque también en algún momento leía que hay muchos embarazos adolescentes e infantiles que se dan por abuso, ¿no? Y, o sea, el hecho de que lo conozcan pudiera ser el me pasó y que ellos mismos puedan expresar esta inquietud, ¿no? Del riesgo. O sea, creo que desde ahí empieza el empezar a prevenir como adultos que nosotros tenemos la posibilidad de tener este criterio. Sí, claro, el conocimiento de que nadie debe tocar el cuerpo, ya sea tío, ya sea primo, ya sea amigo, hermano. Con este tipo de comunicación en la familia, pues evitarían muchos también abusos, ¿no? Ahora bien, doctora, en cuestión de los anticonceptivos, parece que, si la memoria no me falla, mis clases de educación para la salud en la preparatoria, hay como dos grandes familias de anticonceptivos. Es decir, son los anticonceptivos de barrera, que yo les diría que son como esta parte de los anticonceptivos físicos, y luego están la parte de los anticonceptivos hormonales, que ya estamos hablando de una parte química. En este caso, creo que siempre está la duda. ¿Cuál de ellos es el que tiene un mayor porcentaje? Es decir, evitar un embarazo, podríamos utilizar alguno de los dos con mayor fiabilidad. Evidentemente, esto sí es un spoiler para toda la gente que nos escucha, como se dice ahora. Ninguno tiene el 100%, o sea, es decir, nunca vas a alcanzar un 100% en ellos, pero de estas dos grandes familias, tanto de barrera como los hormonales, ¿cuál de los dos es el que tiene, digamos, un poquito más que el otro, como para que de repente pueda algún usuario decir, ok, voy a tomarlo porque es más sencillo a lo mejor llegar a ese 99.99% de confiabilidad? Bueno, va a depender. De barrera, por ejemplo, tenemos uno que casi alcanza el 99.6%, que es el condón femenino o el condón masculino. Entonces, casi se estaría comparando con los hormonales. Obviamente, tanto los hormonales, que alcanzan el 98 al 99% de efectividad, tendríamos que estos deben de ser utilizados de manera muy puntual. Bien usados, adquieren esa efectividad. Sin embargo, un preservativo mal usado, un preservativo que yo traigo en la bolsa, en la guantera, o que lo utilizo en el momento del coito, lo utilizo con vaselina, con aceite para lubricar, y no lo utilizo en una base de agua como lubricante, pues va a perder la efectividad, aunque tenga bien usado el 99. Entonces, igual, si estamos hablando de hormonales, hay infinidad de ellos. Por ejemplo, un implante, pues sí o sí nos traería ese porcentaje del 98 hasta el 99%, porque es un método de planificación familiar o un anticonceptivo que se va a utilizar por 5 años, ¿sí? No, esa eficacia no la perdería, aunque sea hormonal. Por ejemplo, una pastilla, ¿sí? Una pastilla que la usuaria tiene que estar tomando diario por 21 días a la misma hora. Entonces, si es disciplinada, pues va a ser muy bueno, ¿no? Va a llegar al 99, pero si ya se me pasó una, ya se me pasó dos, ya no me las quise tomar porque también traen efectos secundarios, pues ya ahí perdí mi posibilidad de efectividad del 99%. Entonces va a depender mucho, aunque sea uno de barrera, que bueno, si hablamos también de un espermicida o hablamos de un capuchón, el porcentaje de efectividad es del 81 al 87%, baja mucho. Entonces hay buenos de barrera o muy efectivos, y hay efectivos también de hormona, pero va a depender de cómo lo utilicen. O sea, eso sería lo que nos daría el incremento en el porcentaje de efectividad. No sé si a Cristian le pareció curioso, pero en mi caso, cuando dijo el capuchón, nos podría platicar un poco de eso, porque yo, a pesar de que me considero una persona que conoce de métodos anticonceptivos, ¿qué es el capuchón? Bueno, es como si fuera un gorrito de militar que se coloca hasta el fondo de la vagina. Ese se coloca, se tiene que quedar, eso sí,
6 horas después de la colocación para que no haya un embarazo y máximo 24 horas, ¿sí? No es así como que ya pasó, ya tuve relaciones y me lo retiro, no. Tiene que estar de 6 a 8 horas mínimo, ya después de ese tiempo me lo puedo retirar y máximo 24 horas, 48 horas. Sí, al igual que tú, yo estaba perdido, ese sí no lo conocía y es uno de barrera. Es uno, procuro estar informado algo. Respecto a estos temas y ese no lo conocía, ¿no? ¿Qué tan complicado es utilizarlo? Porque yo, digo, obviamente no soy mujer, no conozco no conozco en voz propia la anatomía en ese sentido de cómo, pero qué tan incómodo puede llegar a ser colocarlo, ¿no? Porque a mí me recordó un poco a la hora que está un poco también de moda las copas menstruales. O sea, sobre todo me vino a la cabeza, dije, parece como la idea de una copa menstrual, pero evidentemente no es lo mismo, porque obviamente una copa menstrual tiene una función completamente diferente, está hecha de otros materiales y se utiliza para otros propósitos, pero complementaría la pregunta de Cristian, ¿no? ¿Se parece un poco a eso o no tiene nada que ver? Parecería, pero es así, literalmente como una nariz de payaso. Ok. ¿Sale? Sería así. Aquí lo importante es llegar hasta el fondo de mi vagina para pues cubrir mi cuello uterino. A la par está el diafragma es un poco más grande, ¿sí? Entonces es colocarlo. Las mujeres que se colocan pues también se pueden colocar un tampón y bueno, pues sabemos que lo tenemos que meter con los dedos, pero hasta el fondo, ¿no? Sería como la similitud, igual la copa, pero sí se pone antes. Ok. Y doctora, ¿por qué no se ha vuelto tan popular? Es decir, me parece que también es un método que probablemente para la mujer sea muy accesible, dado que no requiere, digamos, el uso en el momento de que se va a iniciar la relación. Probablemente son los costos, es pues evidentemente un poco del tabú de cómo se utiliza, no sé. Sí, yo creo que ahí no hay tanto conocimiento y pues esto también se puede encontrar en las clínicas familiares. Sí, todo se basa en que se acerquen en varios lados el área de anticoncepción o reproducción. Son áreas a las que tienen acceso cualquier usuario y sería cuestión de que uno se acercara. Aunque se hace promoción, como tipo promoción a la salud, tratando de darle los métodos, no hay acercamiento tan frecuente o de tantas cantidades de mujeres para que conocieran, porque eso lo pueden utilizar pues desde las niñas hasta las señoras cerca de la menopausia, ¿no? Las perimenopáusicas. Recuerden, si tienen una clínica de lista y se pueden acercar, son totalmente sin costo, sin importar que sean derechohabientes o no, pueden tener acceso a tanto a información como a que les regalen preservativos. Entonces, haciendo un poquito el comercial, acérquense a su unidad más cercana. ¿Por qué cree que en algunas ocasiones el condón femenino también no se ha vuelto tan común? De hecho, en algunas ocasiones creo que mucha gente que nos escucha se acordará con sus hijos, o si es que lo vivió en carne propia y son más o menos de mi edad, no voy a revelar datos, pero ya no me cuezo al primer hervor. Por ejemplo, los condones femeninos los llegamos a ver porque nuestros profesores nos los enseñaban. Y entonces decían, bueno, este es un condón femenino, se llevaban uno, solamente lo veías de lejos así como si fuera, no sé, se me ocurre como una imagen a lo lejos, pero creo que pocas personas han tenido contacto con él. Claro, parece ser que el condón masculino es mucho más barato y por tanto se ha vuelto popular, porque sí creo que aquí tenemos que hablar un poco de la cosa social, o sea, es decir, mucha gente que nos escucha también puede estar pensando, pues sí, yo compro un condón masculino porque es más barato, lo platicamos también fuera del aire. Y lo puedes encontrar en cualquier lado. Exacto, ya realmente es barato relativamente. ¿Por qué esta carrera, digamos, entre uno y otro ha ganado el de hombre contra el de la mujer? Efectivamente, yo creo que es el que se hace más promocional del hombre que el de la mujer. El de la mujer hasta en cierta forma es mejor que el del hombre. ¿En qué aspecto? En que por ejemplo, es un cilindro, tiene 2 aritos, pareciera como si fuera 2 aritos donde saltar con de forma cilíndrica. Se puede aplicar 8 horas antes del acto sexual. Entonces, ahí no le quitamos la emoción al momento comparado con el preservativo masculino, ¿no? Con el condón masculino, en donde tiene que tener la erección, nos tenemos que pausar y ya quitarle el aire de la puntita, ponerlo bien en la base y ya se perdió. Y en el de la mujer sería más fácil, pero finalmente yo creo que no hay mucha información en respecto, no es tan promocionado como el del hombre. Y es que además en muchas ocasiones lo que también sucede es que como pues ha permeado esta situación, digamos, de la erotización de ponerse el condón, pues se ve disminuida al momento de que inicia como tal el proceso y el procedimiento. Yo creo que eso es una ventaja, ¿no? O sea, tener el condón femenino mucho más fácil de utilizar con respecto de la erotización del momento, pues nos puede ayudar mucho a que, digamos, no tengamos que hacer pausas necesarias para poder utilizar uno u otro. Sí, muchas veces por eso es como de, bueno, ya así, ¿no? Y te gana el
momento. Pero hace unos minutos nos hablaba de ponerse bien el condón, y ahorita que mencionaba lo de la burbuja y demás, tengo una duda porque yo mismo lo he pensado cuando he tenido actividad sexual. Pues muchas veces hay juego previo, ¿no? Y eso pues a veces implica tener contacto con los genitales de la pareja, o incluso, por ejemplo, en el hombre, pues empezamos a segregar líquido antes del coito. ¿Qué sucede si yo, o sea, sí me pongo mi condón, pero en las manos ya tengo líquido seminal y me estoy poniendo el condón, y al final del día esa parte externa que queda directamente a mi pareja, pues yo ya de una u otra forma la estoy contaminando, y existiría un riesgo, creo yo, de que haya un embarazo aún teniendo condón, pero por una mala práctica? ¿Esto es correcto? Así es, las gotas de líquido seminal traen espermatozoides. Entonces, si yo no tengo si yo en mis manos tengo alguna cantidad, corro el riesgo, porque finalmente ya no está protegido, está por fuera, es líquido seminal, aunque no sea la eyaculación como tal, es parte del líquido, y ese líquido, bueno, puede causar un embarazo, ¿no? Es un riesgo de embarazo. De verdad, yo en ese momento lo he pensado más de una vez, así de que tengo en las manos, o sea, tal vez estoy dando demasiados datos, pero yo creo que si yo lo he llegado a pensar, más de una persona puede llegar a tener esa duda. Entonces, que preferimos exponernos un poco, pero pues dar este tipo de información, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos y en qué momento colocamos el preservativo, ¿no? Sí, e incluso también en el retiro debe de ser con el pene erecto, sí o sí, y agarrando bien la base con la finalidad de que no salga ninguno. Y lavarse las manos, o sea, ahí le perdemos, pero la verdad es que el preservativo como tal no solamente nos previene un embarazo, sino una enfermedad de transmisión sexual, llámese VIH, gonorrea, sífilis. Entonces, pues tiene sus contras, pero sus pros son muy saludables, ¿no? O sea, pueden ocasionar o pueden prevenir muchas enfermedades. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y con respecto ahora de los anticonceptivos hormonales, no sé si exista información que ya tengamos a la mano, sobre todo de todos, cuál es más amable con el cuerpo de la mujer, porque yo he escuchado también comentarios obviamente de personas que conozco, o también en todo caso de un poco de literatura, que pues evidentemente un anticonceptivo hormonal siempre va a traer un cambio y tiene consecuencias y tiene efectos secundarios. Y empieza el mundo de los mitos, ¿no? Uh-huh. No lo utilizo porque me hizo subir de peso, no lo utilizo porque me duele la cabeza, no lo utilizo porque incluso ahí yo he escuchado comentarios, ¿no?, de gente, es que me hizo bajar demasiado de peso. Entonces, de toda esta gama de anticonceptivos hormonales, ¿cuál de ellos es el que al parecer es un poco más amable, o en todos determinadamente pues va a haber un cambio hormonal y por lo tanto pues un efecto secundario? No sé si nos puede apoyar con eso. Bueno, el simple hecho de usar hormonas, ya sea estrógenos o sea progestágenos, puede traer cambios. Esto es como cualquier cosa. Va a haber pacientes o usuarias donde se puedan tener efectos secundarios, efectos adversos, como otras que no, que les caiga, como dicen, me cayó bien el método, ¿no? Por ejemplo, en los implantes, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Haber una mayor sensibilidad mamaria, pueden haber de repente como que sangrados que yo no esperaba, es mi menstruación, y de repente se apareció un sangrado que no era, pero también con el implante o con el dispositivo Mirena que tienen progestágenos, puede llegar a haber ausencia de menstruación, que eso lo veríamos como una cosa buena, ¿no? Pero sí, el dolor mamario, la cefalea, las náuseas, el vómito, pero sí depende de cada organismo. No es así como que, híjole, pues sí, ahí le dio a tal persona, a mí me va a pasar. Puede que sí, el efecto puede ser mayor o puede ser mínimo, pero sí puede llegar a pasar porque al final del día son hormonas. Y por ejemplo, en esos casos donde desaparece momentáneamente la menstruación, ¿no hay algún riesgo para la salud o adicional o relacionado
relacionado con que no tengan menstruación? O sea, porque lo podemos ver por el lado de, para las mujeres supongo que va a ser muy cómodo, pero también, o sea, eso no implica ninguna afectación a la salud. No, de hecho, por ejemplo, pues en menstruación muchas pacientes, muchas usuarias caen en anemia. Entonces evitaría, más bien sería algo positivo, ¿no? Algo que ayude el no tener una menstruación por 5 años, por 3 años, dependiendo cuál de los métodos se utilicen. ¿Cuál sería más o menos, por decirlo así, el factor que determinaría en el caso de las niñas? Pensemos en una persona adolescente, casi adulta. ¿Qué se recomendaría? ¿Que ya comenzaran con los métodos anticonceptivos como tal hormonales? O porque de repente, bueno, hay como mucha duda, ¿no? Y hay, por ejemplo, escucho de repente comentarios de pequeñitas que dicen, bueno, es que yo preferiría ya tener el parche, por ejemplo, pues para dejarme de problemas, ¿no? Pero también supongo que depende de la edad, si sigo utilizando de barrera solamente, si utilizo solamente hormonal, o si los combino, que en algunas ocasiones se recomienda mucho pues con que combines 2 ya la hiciste, sí, para que se tenga mucha mayor tranquilidad. No sé si nos pueda platicar un poco de esto de los rangos de edad para utilizarlos. Se pueden utilizar desde el momento en que inicia su vida sexual, no importa la edad, no importa si es niña, no importa, adolescente, no importa si ya está cerca de la perimenopausia. Lo que sí sería es que tuvieran alguna enfermedad. Ahí tenemos que dar un riesgo, un valor para poder elegir. Por ejemplo, una paciente con diabetes, en cuanto a hormonales, paciente con diabetes, paciente con hipertensión, paciente con alguna cardiopatía, con epilepsia, aquellas que tienen algo que llamamos un síndrome antifosfolípidos. Son pacientes que pueden hacer algo que se llaman trombosis. Las trombosis, como los hormonales, pueden llegar a producir que la sangre se haga más espesa, más viscosa. Entonces, ese sería nuestro riesgo y nosotros tendríamos que valorar cada paciente, más que por la edad, por alguna enfermedad de este tipo, donde se contraindicarían, ¿no? O alguna situación en hígado también. En cuestión de los métodos de barrera y de estas contraindicaciones que ahorita nos mencionaba, para las personas que son alérgicas al látex, hemos visto que ya hay estos condones que son como una bolsita de plástico, que nada más traen unas tiritas y que no he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero uno ya está acostumbrado que el condón como tal es un aro. Es como un aro y que estás de una u otra forma pegado o muy pegado al piel, al miembro. Pero en estos pues queda como un poquito más flojito, como es extraño, ¿no? O lo que dicen es que pues, la sensación es muy diferente. ¿Qué tan seguros son? Y sobre todo, o sea, si hay personas que son alérgicas al látex, ¿qué efectos? ¿Cómo podemos identificar que alguien es alérgico al látex? Pues bueno, cualquier alergia podría en este caso sacar algún sarpullido, tener comezón, pero a pesar de que sean alérgicos, por la cantidad no ocasionaría problema. Aunque hay otra sustancia, no solamente sería que fuera con látex, sino también con poliuretano. Esa es una sustancia cuando podría hacernos una reacción con el látex. Y entonces, este tipo de condones, ¿qué tan seguros son, aunque parecieran muy diferentes a lo que todo el mundo conocemos? Igual, bien usado el 99.6%. Ok, o sea que si no tenemos realmente una alergia ni diagnosticada ni declarada a este tipo de plásticos, sin ningún problema podemos utilizarlo siempre y cuando sigamos las instrucciones ya conocidas, ¿no? Así es. La verdad es que a mí me genera mucha curiosidad porque sí se ven muy diferentes, ¿no? Y, o sea, hasta incluso creo que puede generar desconfianza porque trae uno el chip de un condón debe de ser de esta manera. Ajá. Pero no porque sea diferente deja de ser seguro. Y también que piensan que entre más grueso, o incluso hay gente que llega a ponerse 2, piensan que va a ser mayor la efectividad y no, al contrario, o sea, estando con 2 preservativos, más riesgo de embarazo. Sí, porque puede haber por fricción, sí, ¿no? Por fricción, se puede, exacto. Sí, y es que además aquí en este podcast siempre platicamos de los mitos y realidades, y creo que ese es uno de los grandes mitos, ¿no? El utilizar doble condón o utilizar uno súper grueso para que entonces sea una barrera. O sea, tenemos esta idea, incluso me parece muy común, de entre más es mejor. Así pero es. En otras ocasiones creo que lo más importante es saber utilizarlo bien. O sea, es decir, la propia barrera de látex ya es segura. Me acuerdo que hace mucho una marca, de la cual no diremos su nombre, tenía un comercial en el que incluso te decía, mira, nosotros lo probamos y ponían así como si fuera fuego y presión y demás. Y era como de, esto es seguro, no se preocupe, ¿no? Entonces, creo que en muchas ocasiones, a veces como sociedad, pues nunca nos van
van a convencer al 100%, pero en la medida que platiquemos estos temas y digamos, úsalo, pero úsalo bien, y con eso vas a estar seguro, tendremos mucha mayor efectividad en la situación. Y hablando sobre preservativos también, algo que a todos se nos olvida, la caducidad. Hay que revisar caducidad, ¿no? O sea, ¿a quién no nos ha pasado que nos venden la crema que ya caducó hace 15, 20 días? Lo mismo pasa con el preservativo, ¿no? Y no nos cuesta nada revisarlo y con eso pues tenemos mayor tranquilidad. Ahí, por ejemplo, y retomando el tema de los mitos, a mí alguna vez me dijeron que de la fecha de caducidad lo seguro era restarle N cantidad de tiempo, 3 ¿no? meses. Y yo así como de, ¿cuánto es el tiempo? Porque a mí me habían dicho restarle 1 año de la fecha de caducidad que trae. Ajá. Se me hacía honestamente bastante exagerado. Digo, yo sí soy de los que lo revisa, precisamente porque traigo este mito en la cabeza, pero entonces 3 meses es lo que nos recomienda. Así es. Perfecto. Y volver a recordar, no en la guantera, no en la cartera, no en la bolsa del pantalón. O sea, sí hay que ir preparados, pero en un lado donde no corra riesgo que se rompa, que se lesione, ¿no? Y la otra, al momento de revisarlo, también yo recuerdo que nos decían, debe de tener aire la bolsita del condón, porque si no, ya no funciona, ¿eso es cierto? Pues no. ¿No? Lo que no debe tener es aire cuando se lo ponen. Eso sí, la puntita... Yo me refería más bien al empaque, okay. Que el empaque todavía tuviera un poquito de aire, que porque si ya no tenía aire era porque ya había tenido alguna filtración o algo así. Bien, también otra cosa que creo que es importante platicar es, en el caso, ya lo dijimos hace poco, pero el acceso a los preservativos está muy difundido, está en todos lados. ¿Cuál sería la recomendación para, digamos, las familias o las personas que están interesadas en que sus hijos, pues obviamente puedan tener este acceso sin ningún problema? ¿Cómo abordar el tema con los más jóvenes? Y además, ¿cómo yo ya de adulto me puedo quitar el miedo de, hola, muy buenas tardes, vengo por un preservativo? ¿Cómo podríamos apoyar a eso con nuestros derechohabientes y con los escuchas que nos están acompañando ahorita? Sí, yo creo que la pena a veces es lo que provoca que no vayamos al sitio adecuado, desde platicarle al papá, desde ir a la clínica o de ir a comprar a una farmacia, a una tienda, ¿no? Es el tipo, yo creo que de cultura que tenemos en cuanto a verlo como algo malo, ¿no? Al final del día, pues no es algo malo. Los métodos de anticoncepción no son algo malo, sino al contrario, son algo que van a proteger embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, como lo habíamos comentado. Entonces, yo creo que desde que se fundamenta la confianza en la familia, se les enseña qué hay, qué no hay, y que lo ideal es que no lo utilicen porque no tienen la edad. Sí los pueden utilizar, sin embargo, no es la edad, es todavía ni siquiera fisiológicamente sus órganos todavía no están maduros, entonces mucho menos las emociones, lo que piensan o el traer un bebé a temprana edad. Yo creo que ahí es donde los papás tienen que difundir, mira, hay esto, pero lo ideal es que no. Pero si pasa, te vamos a apoyar, ¿no? Claro, y siempre lo que creo que se recomienda mucho, pues la comunicación. O sea, es decir, si comunicamos que existe todo esto, lo vemos de una manera natural, sobre de una todo. forma normal, es decir, todo mundo tenemos acceso a esto, todo el mundo lo hacemos. Probablemente también las generaciones nuevas puedan tomarlo con mucha mejor filosofía que lo que las anteriores lo tomamos, y esto ayudaría a que precisamente estos riesgos ya no estuvieran en niveles altos, sino fueran ya más bien, como se aspira, creo yo, en este tipo de cosas, anécdotas, ¿no? O sea, pasó de repente, pero ya que no sea una constante, porque bueno, entraríamos en toda una discusión con respecto de nuestra sociedad actual, pero en muchas ocasiones los tabús, la culpa, el miedo se juntan con el desconocimiento y pues nos tienen, ¿no? Como uno de los países con problemas de concepciones, pues niñas a muy temprana edad, y es muy complejo tocar estos temas. ¿Qué riesgos hay para una mujer adolescente tener un embarazo? Porque a veces lo vemos como, qué bonito, va a tener un niño, pero eso también conlleva un riesgo y conlleva afectaciones a la salud. ¿Nos podría platicar un poquito más de este tema? Sí, bueno, las adolescentes como tal pueden tener un riesgo obstétrico mayor de tener sangrado, de tener embarazos. Como muchas veces no van a sus consultas, son embarazos en donde no creció bien el bebé, tenemos restricciones en el crecimiento, tenemos infecciones vaginales, urinarias que pueden ocasionar que traigan bebés prematuros, ¿sí? Infecciones para ellas, infecciones en su útero posterior al nacimiento, incremento en cesáreas. Son usuarias que no toleran el dolor como una paciente ya más adulta, ¿no? No están preparadas psicológicamente para ser mamás todavía, ¿sí? Entonces, podemos tener hasta pacientes que lleguen a tener presiones muy altas, lo que llamamos nosotros preeclampsias, e incluso pueden fallecer, ¿sí? Porque aparte no es solo que no acudieron a su control para anticoncepción, sino acudieron tampoco a su control prenatal. Entonces, son usuarias que luego llegan al final, ya nada más a llegar al momento de la interrupción, ya sea por cesárea o ya sea por
por parto, porque también es otra situación que tenemos que evaluar, porque antes se pensaba, no, pues es que esta chiquita vamos a darle cesárea para que no sufra. No, hay que valorar obstétricamente a la paciente, aunque sea de 12, 13, 14 años, porque muchas veces también por el pobrecita estamos operando pacientes de 12 años y ya llegamos a 17 años con 3 cesáreas, lo que incrementa el riesgo de nuestras pacientes de sangrado, de placentas previas, de placentas que les llamamos secretas y que incluso hay muerte materna, ¿no? Que no debiera haber. Conocí un caso que le tuvieron que poner una malla en el abdomen porque ya se había dañado mucho su tejido. Sí, pues es que se embarazan y definitivamente, aunque nosotros ofertemos los métodos de planificación durante el trabajo de parto o en ocasiones también antes de que vaya a ser el parto, les comentamos, oye, ¿con qué te vas a cuidar? Y no se cuidan. Entonces son cesáreas que se van repitiendo y hay cierto tiempo en años que si una cesárea fue cesárea, pues si fue un periodo menor al año y medio, menor a 3 años, pues vamos a repetir una cesárea. Y es un riesgo quirúrgico para nuestra paciente. Entonces no solamente es el inicio de una vida sexual, sino verla con responsabilidad. Ya que entramos a la parte de las cirugías y este mundo, digamos, médico que de repente nos da mucha curiosidad, pero también un poco de miedo, ¿podemos clasificar la planificación familiar definitiva como lo son la vasectomía o en este caso las operaciones de ligado o de ruptura de unas trompas de falopio, ya como un método anticonceptivo, o esto es un mundo aparte? O sea, es decir, de repente se tiene como la idea de, bueno, es que los métodos anticonceptivos solo son barrera, hormona, ¿esto también entraría con un método anticonceptivo? Claro. ¿O no lo podemos clasificar así? No, sí, claro, por eso son los definitivos. Esos son los definitivos y bueno, ya es cuando una usuaria ya está segura de no querer tener más bebés. Podemos tenerlas desde el momento hay pacientes que dicen, tuve un bebé y se acabó, opérenme, ¿no? Y también entra esa otra situación de tabú, de mito de, oye, no, es que te vas a arrepentir. Pero yo creo que la sexualidad y yo creo que el número de hijos lo decide cada quien. Por supuesto. Entonces ahí sí es un respeto que nosotros los ginecobstetras debemos de tener hacia nuestras usuarias. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Retomando mitos y realidades, ¿es cierto que se puede revertir la vasectomía? No, es que hay una vasectomía que, bueno, sí se puede revertir. O sea, si uno la quiere revertir, sí. Pero así como puede pasar lo digo por la oclusión tubaria bilateral o lo que le llamamos la OTB o la salpingoclasia, en donde llega un tiempo que sí se pueden volver a unir sin que nosotros hagamos cirugía, obviamente, de forma espontánea, ¿no? En el caso del hombre no, se tendría que hacer una cirugía para volver a unir el conducto, ¿no? Pero si se quiere tener bebés, sí se puede intentar la cirugía. O sea, obviamente con probabilidades mucho menores de que claro. se dé. Tú te lo puedes hacer, no pasa nada, se puede revertir, ¿no? Sí, en sí los hombres se puede. Pero pues obviamente no es tan probable que realmente se conecte nuevamente el conducto al 100%. Así es, y eso, bueno, ya sería un trabajo de la especialista en urología, ¿no? Pero sí se puede. Y bueno, pues la vasectomía es igual un método de planificación ya definitivo. Puede ser con bisturí o sin bisturí. De hecho, en las clínicas se está haciendo mucha promoción para que esto se haga al público en general y puedan tener ese acceso, ¿no? Aunque hay el tabú también del hombre que no se quiere operar por la situación de que pues no voy a sentir igual, ya no soy hombre. Son prejuicios que al final del día pues afectan a una pareja, afectan a una familia porque pues no quiere que se opere ni la esposa, pero tampoco quiere que operarse él, ¿no? Entonces siempre en guardias es la de me voy a cuidar, la voy a cuidar, nos vamos a cuidar, pero bueno, llegamos al 4., 5., 6. embarazo en pacientes ya multigestas y bueno, ese te voy a cuidar no llegó nunca, ¿no? Y en el área de mitos y realidades, ¿es mito o realidad que cuando se realiza una vasectomía, el paciente llega, se realiza la vasectomía y sale caminando? ¿Esto es correcto? Porque de repente se ha vuelto muy común decir, no pasa nada, hazte la vasectomía y sales caminando. ¿Sí sucede? Sí, es una cirugía de tipo ambulatorio. Y okay. sí hay dolor, por supuesto que hay dolor, es una herida al final del día, pero sí sale caminando.
Y recuerden que el ISSSTE realiza vasectomía sin bisturí, sin costo. Es muy práctico, muy sencillo, realmente les puede beneficiar a muchos hombres. Toño está por hacerlo, entonces ya pronto les traeremos su testimonio. Directamente de nuestro productor. Doctora, y también en el caso, por ejemplo, de la operación para las mujeres, no sé si nos puede apoyar porque seguro se difunde mucho, pero yo no lo tengo muy claro. ¿Hay diferentes procedimientos o es uno solo? O sea, es decir, porque se tiene la idea de, como las caricaturas, ¿no? Llegas, cortas y te vas. O sea, pero en realidad, ¿cómo son esos dos procedimientos diferentes? Sí, son diferentes. Hay varios tipos. Hay una que se llama Kroner, cortamos las fimbrias, en otra se corta y se liga, ¿no? Como que se separara. La de cortar las fimbrias pues sería lo más efectivo, ¿no? Porque ya no vamos a tener ese movimiento que es el que nos jala finalmente el óvulo. Y la otra es la que les comentaba que puede volver a juntarse, ¿no? En cierto tiempo ha habido casos que pacientes se han operado y después de 12 años llegan nuevamente con un embarazo. Wow. No es lo frecuente, pero puede pasar. En el caso del dispositivo, del famoso DIU, ¿las mujeres sí puede suceder que se embaracen si lo tienen puesto? Es decir, ¿es inevitable que haya un embarazo o puede suceder que haya un embarazo? Y obviamente una de las preguntas que siempre aparecen en las mesas de la familia, ¿es cierto que el DIU lo puede entrar en la mano los bebés? En cuanto a que puede quedar uno embarazado o no con el dispositivo intrauterino, sí hay posibilidades. Esto sucede cuando el dispositivo se mueve de su lugar, migra, puede ir a otro lado del mismo útero y sí puede llegar a pasar. En cuanto a que salga con el dispositivo en la mano, es imposible. Los productos, los bebés, vienen en una bolsita que le llamamos apnios. Entonces está totalmente separado del dispositivo. Entonces eso es totalmente un mito. Ok, sí, porque de repente se tiene esta idea de que entonces pues mejor no me pongo el DIU porque qué tal que sale con el DIU. Incluso decíamos en algún momento, ¿no? Lo trae puesto en la frente o en algún lugar, cuando en realidad pues se puede utilizar con toda confianza como método anticonceptivo. Así es imposible y bueno, por su efectividad del 99.6% es imposible, pero cuando llega a migrar o a traslocarse, a moverse del sitio, sí puede suceder un embarazo. Claro, pero estamos hablando de una situación muy extraña, es decir, no es común que suceda. No es común. No recuerdo ahorita cómo nos dijo que se llamaba el que es como una T de cobre, pero que tiene hormonas. Es el dispositivo intrauterino de Mirena. Tiene un progestágeno. En ese caso, también yo he ido mucho es que luego siento los pelitos, ¿no? De los hombres, ¿no? ¿Esto es cierto? O sea, ¿sí se puede llegar a sentir? Sí, lo que pasa es que el dispositivo tiene como si fueran unos hilos, o no como si fueran, son unos hilos al final. ¿Para qué se dejan? Para que nosotros en el momento de que la usuaria decida retirárselo, nosotros lo jalamos con facilidad y podamos retirar el dispositivo. Se deja tanto en el de cobre y se deja tanto en el Mirena. Ahí es un poquito estar valorando qué tan lejos puede estar del cuello, de la entrada del cuello uterino, para que no lastime o no pique, porque finalmente son como tipo filosos a la pareja, ¿no? Y a veces pues se nos fue y lo dejamos muy largo, y a veces se nos fue y lo dejamos muy corto. Cuando se queda corto, pues sí tenemos la dificultad para el retiro del dispositivo, pero más que nada es para retiro. ¿Y qué tamaño tiene? Porque a veces creemos que son dispositivos muy grandes, cuando creo que realmente no pasan de los 3,5 o 4 centímetros. Sí, 3,5, 4,5 centímetros. Sí, son pequeñitos. Y realmente son imperceptibles, o sea, es decir, la mujer no siente realmente que lo tuviera. No, lo que puedes llegar a sentir, y esto es en su periodo, son cólicos, ¿no? Son cólicos o que haya sangrados más abundantes. Por eso muchas pacientes, los usuarios se lo retiran, porque causa sangrados fuera de la menstruación, que llamamos spotting, ahí en manchadito, y estoy menstruando y en 15 días otra vez. Luego llegan a adaptarse de 3 a 6 meses, ¿no? Pero sí, o sangrados muy, muy abundantes, que es otra cosa por la que nuestra usuaria tendría un desapego, ¿no? O decidiría retirarlo. Pero los cólicos no se ve, no se siente, más que la pareja podría sentir las guías del DIU, los hilitos que tanto mencionan. Sí, porque sí, eso son estos mitos que... Sí, no son mitos, si quedó y entró muy profundo, puede encontrarse con esas guías. Doctora, pensando en el futuro, ¿por qué no tenemos un anticonceptivo hormonal para hombres? ¿Qué es lo que ha detenido que esta tecnología, que supongo que debe estar muy avanzada en algunos lugares del planeta, no haya prosperado? Porque claro, aquí
aquí estamos hablando desde la perspectiva, digamos, femenina con respecto de las hormonas, porque están dirigidas a mujeres, pero ¿por qué no hemos logrado hacer un anticonceptivo para hombres? O si es que ya lo están logrando, ¿por qué no se ha avanzado en este tipo de método anticonceptivo? Sí, ya está en camino, ¿no? Ya está en camino. Ya a veces yo creo que el que llegue o el que se difunda o eso, pues es costo-beneficio, ¿no? Entonces como que está en etapa de investigación, sería formidable. Sí, yo vi que hay dos, ¿no? Uno que es como una cera o un silicón que tapa los conductos seminales y hay otro donde precisamente son hormonas que se va segregando de a poco como lo es el implante subdérmico. Como otro hormonal. Exacto. Sí. Pero ya hablamos mucho de estos temas con respecto al embarazo. Pero los métodos anticonceptivos, muchos, sobre todo los de barrera, también hablan de enfermedades de transmisión sexual. Para esto hemos encontrado nuevos dispositivos como son como una especie de condones chiquititos que son como dedales o las laminitas de látex. Creo que es también importante difundir que estos métodos existen, sobre todo desde el punto de vista de nos vamos a proteger nuestra salud y la salud de mi pareja, porque hay otras formas de contagio que son importantes prevenir y que no tenemos en cuenta, ¿no? O sea, hace poco platicábamos con una doctora que nos decía del papiloma en la boca, por ejemplo. En la laringe. En la nariz. Sí, o sea que hay muchos riesgos que no tenemos en cuenta y que son latentes. No, yo creo que vuelvo a retomar que los métodos que vamos a utilizar para anticoncepción, tanto como para prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como el virus del papiloma humano, que no solamente causan los papilomas, sino también el cáncer cervical, que lo tenemos altísimo, es el preservativo. Es el preservativo sí o sí, mujer u hombre. Es lo que nos va a proteger realmente, solamente sí para infección de transmisión. Y es que además se tiene esta idea que en muchas ocasiones solo nos debe interesar la anticoncepción, ¿no? Sobre todo, pues obviamente a todas las personas que son heterosexuales, pues es una cosa que constantemente se nos viene a la cabeza. Pero además, si podemos apoyar a que esa anticoncepción surja junto con el cuidado de la salud, por ejemplo, pues todas las personas de la diversidad obviamente tienen esta ventaja que utilizando un condón pueden evitarse este tipo de enfermedades y obviamente aunque la anticoncepción no está, digamos, ahí en juego, pero el ayudar a difundir que se utilicen estos productos y que se utilicen estos métodos evidentemente ayuda a la salud de todas las personas. Sí, y mencionando la comunidad, el preservativo, el condón se va a utilizar para sexo anal, sexo oral. Qué bueno que menciona el sexo oral porque muchas veces yo en conversaciones he oído que se ponen el preservativo solo para el sexo vaginal, ¿no? El sexo oral es muy común que se practique sin ninguna barrera de protección y también hay un riesgo altísimo ahí. Al final del día es un intercambio de fluidos. Claro. Entonces, o sea, recordarles que sí es importante, ¿no? Y de hecho, pues ya vienen los sabores, ¿no? Sí, claro, o sea, opciones hay. Sí, opciones hay y para... Doctor, también hablando de esta diferenciación entre los métodos, yo comentaba también fuera del aire que había escuchado acerca de esta nueva forma, digamos, de evitar enfermedades, que es el famoso PrEP, que son estos químicos que se pueden utilizar previo a tener relaciones con una persona y que básicamente son para evitar que la persona que no esté infectada pudiera infectarse, por ejemplo, de VIH específicamente. Hacer mucho hincapié, esto no es un método anticonceptivo, es una cosa para cuidar la salud, pero no es anticonceptivo, ¿verdad? Y es para una persona que vive con VIH. Sí, vuelvo a decir preservativo, 100% preservativo. El sí o sí para enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Hay mucha gente que está como en contra o que dentro de estas ideas preconcebidas con respecto a la pastilla del post-day, ¿no? Es que todas las mujeres lo van a utilizar como un método anticonceptivo. Ni es un método anticonceptivo o en su experiencia, ¿sí le ha tocado que haya quien lo utilice de esta forma, como de manera recurrente? Sí, pero cuando se utiliza de manera recurrente, se les invita a hacer, por ejemplo, una utilización de otro método, ¿no? Un progestágeno, los hormonales orales que son secuenciales. ¿Por qué? Porque pierde su efectividad. Claro. A mayor veces que se utilice, pierde su efectividad. Entonces, sí, ok, esta vez pasó, no han pasado más de 72 horas, pues ya utilizo yo mi post-day. Pero como algo frecuente no adquiere esa eficacia, ¿no? Que es lo que al final del día queremos evitar, el embarazo con los métodos de anticoncepción. Y recordando lo que decía hace rato con respecto de lo que viene en el futuro, además del anticonceptivo para hombres, ¿hay alguna otra cosa que se sepa que puede venir en el futuro? Porque, pues claro, la tecnología va avanzando, la ciencia también va avanzando. ¿Hay alguna cosa que nos pueda
comentar con respecto de lo que van a vivir nuestros nietos o nuestros hijos en el futuro con anticonceptivos? Pues yo creo que ahorita no hay nada así, ¿no? Lo padre de esto, lo bueno sería de la anticoncepción, el usarlo. O sea, hay métodos que son, bueno, hasta naturales, ¿no? Pero aquí vuelvo a caer en utilizar la sexualidad de manera responsable. Ahora que dijo natural, el dichoso conteo, ¿es un método anticonceptivo o no? El del calendario. Sí. O el de Ojino, que sí. Eso es para una paciente que se conoce muy bien, que es súper disciplinada. Durante un año ella ve su calendario, a ver cuál fue mi periodo más largo y se lo quito al primer día. ¿Cuál fue ese es mi día de inicio de fertilidad, le quito 19 días. ¿Y cuál fue mi periodo más corto? Le quito 11 días y entonces ahí queda mi lapso en donde yo voy a ser fértil. Sí, pero yo tengo que estar viendo por un año cómo fue mi ciclo. No, y eso implica mucha complejidad porque de entrada es tener la disciplina de llevar el registro, de hormonalmente tener una regularidad como para establecer un patrón. Y por último, sobre todo, creo que tener presente los días, porque tú puedes llevar tu calendario y si te fallan un conteo, ya perdiste. Entonces, realmente todo eso nos lo podemos quitar o esa complejidad con un preservativo, ¿no? Así es, así es. Sí, también otro de los métodos que yo he escuchado mucho que no se recomiendan porque tiene una complejidad también muy alta, pues es pues la eyaculación fuera, digamos, de la mujer. Sí. El coitus interruptus, que siempre me da mucha risa que utilicemos este término en latín, como si eso lo hiciera más elegante o claro, yo me cuido con un coitus interruptus, pero esto en realidad el porcentaje de éxito es muy bajo, ¿verdad? Es demasiado bajo porque se supone que pues no eyaculas dentro de la vagina de la mujer, pero como mencionaba Cristian hace rato, la cantidad de líquido seminal que pueda salir, así como en las manos que se queda antes del preservativo, pueden llegar esas gotas y obviamente pues va a haber un embarazo, ¿no? Por la presencia de líquido seminal, aunque sean gotas. Digo, realmente creo que siguen habiendo muchas dudas. Esto puede ser eterno. Para cerrar, creo que retomaría un poco el tema de utilizar en todo momento los métodos de barrera e incluso, ¿por qué no combinarlos, no? Para tener esta efectividad mucho más alta. Cuidarnos del contagio, pero también cuidarnos del embarazo. Eso aumenta mucho la salud de uno y de nuestra pareja, porque también creo que eso hemos hablado poco. Hablamos de las mujeres, pero esto es un asunto de corresponsabilidad. Hombres y mujeres tienen que estar involucrados en el compromiso de la salud de los dos. Sí, debe de ser una responsabilidad compartida, ¿no? A lo mejor, pues sí, tú traes el implante y yo me pongo el preservativo y ya tengo ahí dos métodos, uno que me impide mi embarazo y el otro que me impide tener infecciones de transmisión, que están otra vez aumentando mucho. Y es que lo que decíamos, normalizarlo, de tal manera que ahora a lo mejor la manera se me ocurre, ¿no? De tener una conversación con tu pareja y tener como esta confianza es, bueno, ¿y esta vez con qué nos vamos a cuidar? Claro. Y entonces a lo mejor, digo, es una sugerencia, puede ser que ayude a que normalicemos la situación, que tengamos sobre todo la confianza de platicarlo y afortunadamente me parece que las nuevas generaciones ya platican de estos temas, los toman como un poquito más normales, quizá hay que brincar a la parte de, bueno, no nada más lo platiquen, háganlo, ¿no? Y también obviamente invitar a todos nuestros derechohabientes y a los escuchas que son personas mayores que también lo hagan, no tiene nada de malo, al contrario, es muy divertido, es muy seguro y sobre todo tiene un beneficio para la salud personal y también para la salud colectiva. En la medida que todos normalicemos el uso de anticonceptivos y podamos ser mucho más responsables y más libres con nuestra sexualidad, podríamos tener obviamente una sociedad probablemente más feliz. Yo ahí quiero retomar algo. Cuando finalmente a la consulta de ginecobstetricia, ginecología, va sola la mujer. Entonces, si esto es de pareja, los dos se deben de informar, los dos deben de escoger el método, nosotros darles la asesoría, obviamente les conviene esto, pero si van los dos yo creo que van a sentir como que ese apoyo y al final del día pues va a beneficiar a ambos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hoy platicábamos que mi pareja va el fin de semana con el ginecólogo. Dijo, pues si quieres nos vemos después, ¿no? Así como de yo voy a mi consulta, como que le da pena, ¿no? Digo, ya la estoy quemando, pero pero precisamente yo le decía, no, pues yo no tengo tema con acompañarte, ¿no? O sea, pues es como visita a cualquier otro médico, ¿no? Claro. Pero no todo mundo lo ve así, o sea, desde la propia mujer, como ella, que le da un poquito de pena, y como hombres de yo que voy a estar haciendo
aprendiendo en una consulta ginecológica, ¿no? Se aprenden muchas cosas como las que aprendimos el día de hoy, que en realidad uno puede sentirse como súper experto en estos temas porque claro, yo llevo tantos años y me he cuidado con esto y con el otro, cuando en realidad descubres que hay un montón de cosas que probablemente no tenías en tu radar, o segundo, tenías una idea y resulta que la idea en realidad estaba errónea. Entonces creo que es una buena invitación, ¿no? Que las parejas vayan juntas y que se acompañen y que vaya conociendo también el hombre pues de todos estos métodos que les digo, yo a lo mejor soy un poco insistente con este tema, el futuro nos va a alcanzar y a los hombres también nos va a tocar entrarle a estos métodos también hormonales. Perfecto, gracias Javier, gracias por compartir cabina, pero sobre todo, doctora Susana, muchas gracias por su visita y por todo su conocimiento. Creo que esto puede ser de ayuda para muchas personas y recuerden, en las unidades del ISSSTE tienen atención gratuita, está el programa Amiguiste, que también es para adolescentes, que se les da información y no necesitan ser derechohabientes para participar de estos programas. Al contrario, pues muchas gracias, doctora, esperamos verla nuevamente y escucharla en este podcast y pues a todos nuestros usuarios, esperemos que algunas de las cosas que platicamos el día de hoy les ayuden, les quiten estas ideas que de repente existen y sobre todo pues acérquense al ISSSTE, estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. A usted, hasta luego, esto fue Ya Oíste, nos vemos en el siguiente programa. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.